Imagina lo siguiente, tú y tu hermano menor están caminando por un bosque. Están rodeados de grandes árboles cuyas hojas cubren prácticamente todo el cielo. Algunos rayos de luz pasan por entre ellas e iluminan el camino, que es principalmente tierra de hojas, pero en realidad están simplemente caminando a la sombra. El camino es más bien un sendero que va haciendo algunas curvas. A lo lejos escuchan el sonido de los pájaros, el viento que mueve las hojas. A pesar de que es un día de verano, la sombra y el ambiente tienen una temperatura fresquita y se siente la humedad. Sienten ese característico olor a tierra de hoja y tierra mojada. Tú y tu hermano van caminando tranquilamente por este lugar, conversando de cosas de la vida, cuando de repente sienten detrás de ustedes que la rama de un árbol se rompe. Al girarse, pueden ver un perro salvaje que ha entrado al camino y los mira curiosamente. No están seguros si su actitud es agresiva o no. ¿Qué harías tú en esta situación? Si te dieron ganas de responder esta pregunta, pues déjame en los comentarios qué es lo que harías. Pero además, significa que es muy probable que te gustaría jugar Dungeons and Dragons. Bueno, también el hecho de que estés viendo este video probablemente diga eso, pero este es un ejemplo de cómo podría ser el juego. En este video les quiero hacer una introducción a lo que es este juego, hablando de sus puntos más característicos y más importantes para que, si alguna vez los invitan a jugar, ya sepan un poco de qué va esto. Mi nombre es José Illich, bienvenidos a Tira Iniciativa. Dungeons and Dragons, o D&D de ahora en adelante. ¿De qué trata? Bueno, es un juego de roles. ¿Qué quiere decir esto? Que cada persona en la mesa, excepto una, toman el rol de un personaje. Ahora, ¿cuál personaje es el que usas? Pues eso lo decides tú, y eso es un proceso en sí mismo. Luego de que cada persona tiene su propio personaje, hay una persona extra que no tiene ninguno. Esta persona se llama el Dungeon Master. Entonces tenemos una cierta cantidad de jugadores y un Dungeon Master, o DM de ahora en adelante. ¿Qué hace el DM? Pues fácil, el DM hace lo que hice yo al principio del video. Narra lo que está ocurriéndole a los personajes. Narra cómo es el mundo, narra el perro en este caso que apareció, narra cómo interactúan todas las personas que los personajes podrían conocer en el juego. Decide las reglas principales del juego, decide los fallos. Es básicamente una especie de dios omnipresente y omnisapiente del juego. ¿Eso qué quiere decir? Que no está en contra de los jugadores. El DM no está jugando contra ellos, nunca. Y los jugadores no están jugando contra el DM tampoco. Toda la idea de este juego es que entre este grupo de jugadores y el DM se cuenta una historia en conjunto. Una historia, ojalá entretenida, que todos puedan disfrutar, donde el DM tiene una idea general y los jugadores van rellenando esta idea general con sus propios aportes. Es súper creativo, es súper entretenido, pero requiere ciertas reglas para que esto no se salga de control y requiere ciertos procesos para que todo tenga más sentido. Y ahora vamos a ver cada uno de ellos. Vamos por lo básico. ¿Hay reglas en D&D? Pues sí. A pesar de que es un juego de roles y hay improvisación, y mucha, es una improvisación reglada. Los personajes no pueden llegar y volar si quieren. Es un juego donde las leyes de la física normalmente se cumplen. Pueden ser rotas porque al fin y al cabo es un juego, pero normalmente se cumplen las leyes de la física. Entonces, si un humano normal, común y corriente no puede volar, pues no va a volar. Tan simple como eso. Entonces sí, hay reglas. Y las reglas están dadas por los libros que están acá atrás mío. Entonces, ahí es donde ya este juego empieza a diferenciarse de los clásicos juegos de mesa. En un juego de mesa cualquiera como el Monopoly o el Catán, el manual de reglas tiene 2 o 3 páginas con suerte. Es pequeñito, a veces tendrá 10 páginas. Pues bueno, acá el manual de reglas es un libro entero de 300 páginas. Y no es necesario que te lo leas entero para jugar, pero sí es necesario que alguien en algún momento lo haya ojeado en buena parte y que el DM entienda el juego bien para poder guiarlo correctamente. El DM normalmente tiene que saber, ojalá todas, pero si no, la gran mayoría de las reglas. Así que sí, alguien va a tener que leerse el libro, pero no todos en la mesa tienen que haber leído todo el libro. Eventualmente, a medida que uno va jugando, uno va aprendiendo más las reglas y en general el concepto es bastante sencillo. Ahora, no quiero asustarlos. Si bien el libro tiene un montón de reglas, no todas se aplican en cada juego. De hecho, la gran mayoría no se aplican en cada juego. La gran mayoría son cosas muy especiales. Lo principal que tiene el libro es cómo crear tu personaje. La parte de las reglas específicas que se utilizan en todos los juegos es muy pequeña, es un capitulito chico. La gran mayoría es simplemente cómo crear tu personaje. Este es el libro del jugador.
Aquí es donde están todas las reglas de cómo crearte un personaje. Y sí, es bastante grande. ¿Y por qué es tan grande? ¿Por qué el libro del jugador ocupa tantos capítulos en cómo crear un personaje? Pues porque el personaje lo vas a estar usando mucho rato y le interesa al juego que a ti te guste tu propio personaje, porque literalmente puedes intentar hacer lo que tú quieras durante el juego. Entonces, para saber si lo que intentas hacer lo logras hacer, tienes que saber más o menos qué puede hacer tu personaje. Por ejemplo, tu personaje es alto, es bajo, es gordo, es flaco, es mujer, es hombre, es un humano o un gnomo o un elfo o un orco o un ser con alas. Todas estas cosas van a influir en si es que puedes o no hacer alguna cosa. Podemos ir aún más práctico. ¿Es tu personaje inteligente o tonto? ¿Es tu personaje carismático o le cuesta interactuar socialmente? ¿Tiene fuerza? ¿Es ágil? ¿Puede soportar tomarse un barril de cerveza y no caer inconsciente? ¿Tu personaje es un distraído o se da cuenta de lo que pasa alrededor de él? Todas estas cosas son las que este libro te ayuda a definir. Entonces, ok, sí, este libro es gordo y tiene un montón de reglas, pero tú solamente vas a usar una sección de ellas, que es la asociada a tu personaje. No vas a preocuparte de las que están asociadas a otros personajes. Así que no hay que leerse el libro entero. Sí es necesario tenerlo, pero existe en digital. Después de que cada jugador creó su personaje, se necesita el mundo, ¿no? Se necesita que los personajes puedan interactuar con cosas. Ahí es donde entra la parte del Dungeon Master, el DM. El DM tiene el trabajo de crear una historia, y para ayudarse a crear esa historia necesita otro libro, la guía del DM. ¿Es estrictamente necesario este libro para jugar Dungeons & Dragons? No, no lo es. El único libro que realmente se necesita es el del jugador. ¿Es necesario este libro para ser DM? No. Como dije, el único libro que se necesita es el del jugador. Pero, ¿este libro te ayuda a hacer las cosas más fácilmente? Sí, y mucho. La guía del DM te ayuda en varias cosas. Te ayuda, por ejemplo, a crear historias directamente. Te da ciertas ideas de cómo crear tu historia y cómo llevarla a cabo. También te entrega objetos con los cuales tú puedes recompensar a tus jugadores. Te ayuda a crear cosas que desafíen a tus jugadores. Te da reglas extras que pueden ser muy interesantes para el juego mismo. También te entrega formas de reaccionar a cosas que no están explícitamente en las reglas del manual del jugador. Entonces, cómo llevar a cabo esas cosas. Y es extremadamente recomendable que cualquier Dungeon Master la lea o le pegue una ojeada antes de jugar por primera vez como DM. Y en general, todos los DMs, de una u otra manera, están revisando este libro a lo largo de sus vidas. Yo, por ejemplo, cada vez que voy a preparar una sesión de juego, como DM, te reviso ciertas cosas de ese libro para preparar mejor esa sesión. Muy recomendable. El tercer libro básico para este juego es el Manual de Monstruos. Este libro, que también está digital, tiene simplemente monstruos, nada más. ¿Cuál es la gracia de ese libro? Ese libro simplemente ayuda al Dungeon Master. O sea, no es estrictamente necesario para jugar. Un DM podría inventar los monstruos de su cabeza. Totalmente de acuerdo, pero esto te hace el trabajo mucho más fácil. Pongamos el ejemplo del principio. Están frente a este perro. Si el perro decide atacarlos, yo como DM tengo que saber qué tan resistente es el perro, cuánta fuerza tiene, qué tan ágil es bueno atacando, es chiquitito, es pesado, etc. Si yo tengo que definir esas cosas como DM, pues cuando estoy preparando la historia me gasto un poco de tiempo en hacer eso. Pero si yo voy al manual de monstruo, ahí ya está el perro hecho. Entonces no tengo que gastar tiempo de mi preparación de historia en ver la minucia de cómo es un perro. Para eso sirve el manual de monstruos. No es necesario para los jugadores. Ok, eso es lo básico. Lo básico de lo básico de lo básico. Esos son los 3 libros y para qué sirven. Entonces, ¿qué es lo que falta? Pues el mundo. El mundo en el cual el DM va a contar su historia. Y técnicamente hablando, el mundo puede ser cualquier mundo. Puede ser Júpiter o la Luna o la Tierra misma. Puede ser el futuro, puede ser el pasado, puede ser cualquiera. Pero Dungeons & Dragons clásico, el común y corriente, el que uno encuentra en los libros de forma principal sin tener que cambiar nada, es un mundo parecido al mundo del Señor de los Anillos. No es el mismo mapa, pero es parecido. Existen los hobbits, que por razones legales se llaman medianos, los gnomos, los enanos, los elfos, los humanos, los orcos, los ogros, los troles, los dragones, etc. Es un mundo fantástico y mágico ambientado en lo medieval. Y es un mundo
gigantesco. A lo largo de los años, este juego es muy antiguo, es de los 70. A lo largo de los años han ido creando un lore, han ido creando historias en torno a este mundo, que están dentro de los libros y uno las puede buscar. Hay un montón de cosas que describen muchas partes de este mundo. Entonces el DM utiliza estas cosas y este mundo que ya está creado para contar su historia donde los jugadores van a interactuar. Esto nos da ciertas pistas sobre cuáles pueden ser los personajes. Los personajes, de una u otra manera, van a ser personajes que pertenecen a un mundo medieval fantástico. Entonces hay que imaginarse el mundo del 1300, 1500, pero con magia y muchas razas pensantes de muchas formas distintas. Y mucha magia. ¿Mencioné la magia? Mucha magia. Y aquí es donde viene una de las rarezas más grandes que tiene este juego comparado con casi cualquier otro juego de mesa. Y es que la primera vez que uno se sienta con los amigos y amigas a jugar, uno tiene que crearse el personaje. Y eso toma tiempo. Toma suficiente tiempo para que no se alcance a jugar propiamente tal ese día. Normalmente a ese momento se le llama la sesión 0, que es todos nos juntamos, todos creamos nuestros personajes juntos, el DM está ahí ayudándonos, dándonos ciertos consejos, diciéndonos qué se puede y qué no según sus reglas, porque cada DM agarra este mundo y lo modifica a su intención. Todo ese proceso puede tomar, si es que son todos jugadores experimentados, media hora, o si están todos aprendiendo, quizás 3 o 4 horas. Entonces la primera vez que la gente se junta, normalmente no se juega. Se pasa bien igual, es muy entretenido hacer un personaje. Ahora, ¿cuál es la gracia? Ese personaje dura hasta que se muera. No tienes que hacer un personaje nuevo cada vez que juegas. Lo mantienes hasta que el grupo se deshace y empieza una campaña nueva, o hasta que se muere. Cuando uno es un jugador más experimentado, si un DM amigo te dice, oye, juguemos, pues muy fácil. Tú en tu casa, antemano, te armas tu personaje correspondiente y juegas y no tienes que hacer la sesión 0. A menos que el DM lo exija. Ahora, ¿qué personaje puedo ser? Pues, vamos por lo básico. Hay más opciones en más libros si es que uno los quiere comprar, pero en el libro básico de lo básico, igual hay varias opciones para jugar. Entonces, hay 3 cosas principales que dictaminan quién es tu personaje. Primero, tu raza. Segundo, tu clase o, para entenderlo de forma más fácil, tu profesión. Y tercero, tu crianza o tu historia pasada. Con esas 3 cosas tú puedes hacer un personaje. ¿Qué tiene que preparar el DM para la sesión 0 que mencionaba antes? Pues el DM tiene que tener una idea general del sector del mundo que va a utilizar y la historia general que quiere trabajar. ¿Por qué? Porque si bien a muchos de los personajes que se pueden crear aquí no importa esa información, hay algunos que sí. El explorador, por ejemplo, necesita que el DM sepa al menos el tipo de terreno donde van a estar jugando, como mínimo. Porque si no, el explorador se vuelve muy fome. Entonces, ¿qué tiene que preparar el DM en términos bien prácticos? Pues tiene que, 1, tener la idea inicial de una historia. No tiene que tener una historia de una sesión completa, a menos que vayan a jugar ese mismo día, pero sí tiene que tener la idea bien básica de la sesión que quiere jugar. Y si es que piensa hacer algo más largo, del mundo en el cual te está trabajando. Ejemplos. Yo como DM he sido extremadamente laxo con mis jugadores, diciéndoles hagan lo que ustedes quieran. Y también he sido extremadamente estricto con mis jugadores, diciéndoles, ok, para este juego todos tienen que ser, por ejemplo, de una misma raza, todos tienen que ser hermanos, así. Entonces piensa en una historia pasada que tenga sentido con eso. Entonces, ese tipo de cosas son las que tiene que preparar un DM. Alternativamente, si no se va a jugar ese mismo día, el DM puede no preparar nada de nada y dejar que los jugadores creen sus personajes completamente libres, y luego, desde esos personajes, entendiendo cómo esos personajes funcionan, crear una historia después de la sesión 0 con calma, para que en la sesión 1 funcione todo bien. Yo personalmente preparo lo que les mencionaba, una idea básica de qué es lo que va a ser la primera sesión, y si es que pretendo hacer una campaña, que es decir, juntarnos varias veces a jugar con los mismos personajes, tengo una idea básica de la campaña. Eso yo recomiendo mucho. También es muy importante que si el DM tiene reglas propias sobre alguna de estas cosas, sobre ya sea una raza, una clase o un pasado particular, que las diga en la sesión 0, para que los jugadores las puedan elegir esas cosas teniendo en cuenta eso. Por ejemplo, si el DM decide, porque quiere, el DM puede decidir estas cosas. Si el DM decide que los elfos ya no son personajes muy altos, sino que son personajes muy bajos como en Harry Potter, pues tiene que avisarlo para que los jugadores puedan elegir teniendo eso en cuenta. Ok, eso es la mínima preparación que tiene que tener un DM. Habiendo pasado por la sesión 0, todas las personas se juntan,
y empieza el juego. Lo más básico del juego es que para poder jugar se necesita la ficha de personaje, que básicamente es todas las cosas que describen a tu personaje. Tu nombre, tu historia pasada, tu raza, tu clase, en qué eres hábil, en qué no eres hábil, cuántas magias tienes, cuáles magias tienes, etc. También se necesita, bueno, el DM y su historia, obviamente. Y se necesita dados. El dado más importante de todo el juego es el dado de 20. Es un icosaedro, básicamente tiene 20 caras y por eso se llama un dado de 20. ¿Por qué? Porque este juego está basado en torno a este dado. Si tú solamente tienes este dado, puedes jugar el juego. Esa es la regla, esa es la gracia. Ahora, es más fácil si tienes los 7. El dado de 4, el número que vale es el número que está arriba. Luego tenemos, bueno, el clásico dado de 6 caras, el dado de 8 caras, que se ve así, el dado de 12 caras, y finalmente 2 dados de 10 caras. Uno simplemente con números del 1 al 10, donde el 0 es el 10, y uno con números dobles, que básicamente haría las decenas en cuando uno quiere tirar un dado de porcentaje. Entonces uno tira ambos y junta decenas, unidades. Con esos 7 dados se juega el juego. Pero el dado que más se lanza y que ante cualquier duda es el dado que probablemente hay que lanzar, es el dado de 20. Entonces, ¿para qué sirven estos dados? Pongamos de nuevo el ejemplo del principio, que están ustedes frente al perro y tienen que decidir qué hacer. Supongamos que ustedes quieren acercarse a este perro salvaje con cuidado y quizás hacerle cariño hasta que se vuelvan como un poco amigos. ¿Cómo saben si lograron hacer eso? Porque simplemente decirlo no lo convierte en realidad en este juego. De la misma forma que por mucho que yo quiera hacerle cariño a un tigre, no quiere decir que el tigre va a aceptar que yo le haga cariño. Entonces, ¿de qué depende esto? No depende de que el DM diga si lo logras o no lo logras. Ciertamente el DM puede decidir eso, pero lo que se hace normalmente es tirar un dado. ¿Por qué? Porque el dado representa básicamente el caos de la vida. Si tú, por ejemplo, eres una persona que normalmente se lleva muy bien con animales y con perros y que está acostumbrado a lidiar con eso y que no demuestra miedo, entonces probablemente te va a ir bien, ¿cierto? Porque tienes experiencia con ello. Pero al mismo tiempo puede que cuando estés caminando hacia allá, sin querer te tropieces y asustes al perro y el perro tome una actitud negativa. También puede ser que este perro sea muy miedoso o esté hambriento, entonces da lo mismo que tan bueno seas haciendo algo, quizás el perro estaba ahí para comerte. Entonces básicamente ¿cómo funciona? Tú como jugador tiras el dado y le sumas un número. El valor de ese número depende de tu ficha. Para eso estuviste tanto rato creando tu personaje. Ese personaje va a ser habilidoso en algunas cosas y torpe en otras. Entonces tú al valor del dado le sumas este número y obtienes un resultado, y mientras más alto sea el resultado final, más probablemente logres lo que querías hacer. Si te sale un 20 en el número del dado de forma natural, a lo que llamamos un 20 natural, automáticamente logras lo que querías hacer. Y si te sale un 1 en el dado o un 1 natural, automáticamente fallas lo que querías hacer, independiente de qué tan hábil seas. ¿Por qué? Porque esto busca representar que incluso el más experto del mundo en algo puede hacerlo mal, e incluso el más inexperto del mundo en algo puede hacerlo bien. Pensemos en, por ejemplo, Messi. Todas las veces que Messi tira un tiro libre y no lo mete al arco es porque básicamente puede fallar, a pesar de ser probablemente el mejor jugador del mundo. Y también tenemos el caso del cabro chico que tiene la pelota de básquetbol en la mano, la tira sin mirar hacia atrás y encesta perfectamente sin mirar a la primera por casualidad. Están ambos casos y eso es lo que representa el dado. Entonces Messi, que ha practicado mucho, si no le sale un 1, probablemente le va a ir más o menos bien. Y al mismo tiempo el cabro chico, que nunca ha tomado una pelota de básquetbol, si no le sale un 20, probablemente le va a ir más o menos mal. ¿Cuál es el valor exacto que hay que tomar entre el dado y lo que uno le suma a ese resultado? Solamente lo sabe el DM. Entonces el DM es el que te dice si fue suficiente tu resultado para lograr lo que querías hacer o no. Todos los demás dados que no son el dado de 20 normalmente se van a usar para cosas que tengan que ver con el daño recibido o entregado a algo. Si tú, por ejemplo, te tropiezas y te pegas con una piedra en la cabeza, el daño que vas a recibir va a estar determinado por uno de los otros dados. O si tú estás borracho en una taberna y se arma una pelea como en los Piratas del Caribe y le pega un sillazo a una persona, cuánto daño vas a hacer con esa silla, también lo vas a determinar a través de tirar uno de esos dados. El dado de porcentaje se tira solamente cuando el DM decide tirar. ¿Por qué? Porque el DM de repente quiere decidir algo completamente al azar y dice, ok, tienen un dado de porcentaje para ver qué número sale y vemos qué cosa al hacer
ocurre. Puede que jueguen muchas veces y nunca tirar un dado porcentaje, pero es extremadamente improbable que jueguen y nunca tiren un dado de 20. Entonces, un pequeño resumen. ¿De qué trata el juego? Está el DM que va contando una historia, los jugadores reaccionan a la historia y van completándola junto con el DM, y para determinar el azar y las casualidades y el caos del universo, los personajes utilizan dados para ver si las acciones que ellos toman logran el resultado que ellos deseaban. Tan simple como eso. Para poder jugar esto, normalmente se requiere una junta un día previo, a la cual se llama sesión 0, donde todos crean sus personajes entre ellos, se tomarán unas chelas, compartirán, etc. Y luego otro día se tiene la primera sesión, o después de la sesión 0 si la sesión 0 fue lo suficientemente rápida. Una sesión común y corriente de D&D normalmente dura entre 4 y 6 horas. Yo he jugado sesiones de 3 y también he jugado sesiones de 10. ¿Qué se puede esperar? 1. Reírse. Es muy común reírse de lo que está ocurriendo en el juego o de los resultados de los dados y lo que eso significa. 2. Que el tiempo pase volando. 4 horas, 6 horas de juego se sienten como media hora. Y 3. Entretenerse un montón. Es por lejos mi juego de mesa favorito. He jugado un montón, tengo caleta de juegos de mesa y nada, pero nada se compara con Dungeons & Dragons. Así que si este video los motivó, espero que vayan, busquen una mesa y jueguen. Si tienen cualquier duda sobre el juego, me la dejan en los comentarios y bueno, la responderé en un próximo video. Bueno, evidentemente por el título ustedes se habrán dado cuenta que esto se transformó en un video de 2 partes. En la segunda voy a estar hablando de qué tipo de personajes uno se puede hacer en este juego. Así que voy a hablar de las razas, de las clases y de las posibles historias pasadas que un personaje podría tener. Así que la parte 2 la próxima semana. Espero que les haya gustado, un abrazo grande y ojalá se metan en este maravilloso juego.